están? Que Dios les bendiga en gran manera. Estamos otra vez en un nuevo video de este canal, tu canal Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno. Y en esta oportunidad vamos a adentrarnos otra vez en la soteriología bíblica y la soteriología wesleyana o teología wesleyana, porque vamos a ver o vamos a dar una continuidad a un video que hice hace un tiempo que se titulaba Gracia Regeneradora. Hoy vamos a ver la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante o santificadora? ¿Es bíblica? ¿Es parte de la experiencia de la gracia de Dios en Cristo Jesús derramada por medio de su Espíritu en nuestras vidas? Bien, vamos a ver esto de forma profunda, pero también de forma sintética, ¿no? Resumida para que los videos no sean tan largos. Igual la idea de los videos es poder darte todas las herramientas para que vos conozcas y experimentes más de Dios, que no te quedes con tu experiencia con la experiencia que tenés hasta ahora, sino que busques más de Dios porque Dios tiene más para nuestras vidas. Si te gusta este video, déjame un like. Si no te gusta, déjame un dislike. Y por sobre todo te pido que lo compartas y que también lo puedas, lo puedas definir cuál es tu postura o tu parecer sobre el tema que estamos tratando en este video. Lo más hermoso que podemos hablar es sobre la o las doctrinas de la gracia. Cómo opera nuestro Señor a través de su gracia. Porque todo lo que obra el Señor en nuestras vidas y todo lo que experimentamos de parte de Dios en nuestras vidas es por su gracia, no es por el esfuerzo nuestro, no es por nuestra capacidad, es por la gracia de Dios quien potencia nuestra capacidad, quien nos empuja, quien nos salva, quien nos redime, quien nos levanta y en este caso quien nos santifica. Por eso vamos a ver el tema de la gracia santificante. En la experiencia con la gracia de Dios, porque todo, como dijimos, es gracia de Dios, en la vida de nosotros como creyentes nos podemos encontrar con esas etapas que fueron especificadas desde la teología wesleyana, según siempre el testimonio bíblico que las reflejaba. La teología wesleyana no inventa esto, la teología wesleyana desarrolla lo que la escritura afirma con contundencia. Entonces, se puede afirmar, como vimos en videos anteriores, que hay un derramamiento previo de la gracia de Dios que nos avisa del pecado, nos convence de nuestra condición pecaminosa y nos dirige hacia Cristo. Esta gracia es catalogada dentro de la teología wesleyana como la gracia preveniente y tiene esta gracia de Dios, este obrar de Dios en nuestra vida, la capacidad de vencer nuestra propia inoperancia, nuestra propia incapacidad natural de buscar a Cristo a causa de estar en la condición pecaminosa, empujándonos de muchas maneras hacia ese encuentro salvador con nuestro Señor, ¿no? Y obviamente hay respaldo bíblico, ¿no? Porque
teoría de la gracia preveniente se desarrolla a partir de lo que la Escritura afirma de forma expresa, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 44, ya vimos varias veces este pasaje y el que voy a citar, pero para recordarnos que el concepto de gracia preveniente es un concepto bíblico, antes de ser un concepto arminiano o un concepto wesleyano, es un concepto bíblico. Juan 6:44 en la versión BTX dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, no lo arrastra, no lo lleva, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir que hay una operación de la gracia de Dios aún antes de que nosotros experimentemos lo que también vamos a ver que se cataloga como la gracia salvadora, la gracia regeneradora en Cristo Jesús. Y también tenemos el texto de Romanos 2, verso 4, que dice: o menosprecias, dice Pablo, pregunta Pablo, las riquezas de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué dice acá este texto? Que es la benignidad de Dios, el ser bondadoso y bueno de Dios quien nos guía hacia el arrepentimiento. ¿Y cuándo ocurre el arrepentimiento? Ocurre cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, quien murió por nuestros pecados y derramó su preciosa sangre para que nosotros, después de arrepentirnos y recibir su amoroso perdón, permitamos o experimentemos la gracia salvadora. Gracia que nos justifica ante Dios, que nos regenera como nuevas criaturas, nos hace nacer de nuevo y nos da la seguridad de la salvación por medio del testimonio del Espíritu. No cito los pasajes, pero son conocidos, ¿no? Allí en el libro de Efesios, en Romanos, en Gálatas, habla de la eficacia de esta gracia salvadora o regeneradora que nos hace nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero todavía hay un continuo fluir de la gracia de Dios después de que nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Por eso te decía que debemos anhelar como cristianos más y más de nuestro Señor. Y este fluir de la gracia se da por medio de la persona del Espíritu Santo, que nos llena y santifica, habilitándonos para una vida de constante victoria sobre el pecado y de crecimiento en amor. Esta sería una descripción general de lo que desde la soteriología wesleyana se califica como gracia santificante. John Wesley distinguió, creo que en uno de sus sermones, entre gracia justificadora y gracia santificadora. La primera se refiere a lo que Dios hace por nosotros por medio de el Hijo, por medio de Jesucristo. O sea, la obra de Dios por nosotros a través de Jesucristo. Es como exterior, pero la gracia santificante es la obra de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Esto no quiere decir, como algunos nos acusan, de que el Espíritu no es dado o no se instala en nuestras vidas en
el momento de la justificación o el nuevo nacimiento. Como wesleyanos afirmamos lo que dice la Escritura con claridad, de que el Espíritu Santo comienza a habitar y a obrar en nuestras vidas a partir del nuevo nacimiento. Ahí el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 9 de la versión BTX, dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros? Fíjense que dice ahí, está en vosotros. Y Pablo está hablando acá de que nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre esta pertenencia? Cuando le damos nuestra vida a Jesucristo y recibimos el perdón de pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y por la fe recibimos ese perdón y somos declarados hijos de Dios y somos hechos hijos de Dios, ¿no? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea que acá no estamos hablando de que el Espíritu Santo viene en porciones o que el Espíritu Santo no viene en el nuevo nacimiento, en el momento de nuestra justificación. No, de ninguna manera. Eso sería una caricaturización de la teología wesleyana, de la teología de santidad, de lo que desarrollamos a partir de lo que dice la Escritura, ¿no? Desde el wesleyanismo, ¿no? Wesleyanismo arminiano. Pero como da a entender el texto, persiste todavía en el creyente una inclinación natural opuesta a Dios que es como que le da pelea al espíritu por esa propiedad. O sea, Cristo nos liberta de la condenación, Cristo nos hace libre del poder de nuestros pecados, pero aún en nosotros hay una lucha porque si bien el Espíritu Santo está, aún permanece nuestra naturaleza pecaminosa. En el anterior video que hablé sobre el acercamiento a la amartiología o a la doctrina del pecado, vimos que el pecado tiene esa doble cara. Está el pecado personal, pero está el pecado que todos tenemos. Está esa naturaleza pecaminosa, esa conscupiscencia, ese viejo hombre, ¿sí? Esa carne que está ahí, que cuando el Espíritu Santo nos influye, nos habla, nos empuja, esa carne le contradice, esa carne lucha en nuestro interior. Por eso nosotros aún tenemos que dar ese otro paso para librarnos del poder de esa naturaleza pecaminosa. Como dice ahí Romanos, lo voy a buscar acá, Romanos, esperen, este texto no lo tenía, acá, Romanos 7, dice, Romanos 7, acá está, dice, porque sabemos, 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pues yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no quiero, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así ya no soy yo el que hace eso, sino, que dice acá Pablo, el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este
hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. El mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, acá no está hablando de un incrédulo. Esto no es en el contexto entre la gracia preveniente y la gracia justificadora o regeneradora. Esto es en el contexto de una persona salvada, de un creyente que ha confiado en Jesucristo para ser libre del poder de sus pecados. Pero dice acá Pablo que él en su hombre interior, este hombre interior se deleita en la ley de Dios, en la novedad en Cristo, pero, dice Pablo en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la lucha que todos los creyentes tenemos. Esta es la lucha que todos los creyentes padecemos. Ya somos libres de nuestros pecados, pero aún estamos cargando esa naturaleza pecaminosa. Y como vamos a ver, dentro del contexto de la gracia salvadora se vislumbra según la experiencia, ¿no? Según lo que dice la Biblia y también la experiencia como creyentes, una gracia creciente. ¿Por qué necesitamos experimentar esa gracia creciente o ese crecimiento en gracia? Porque necesitamos ir, como dice allí el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 6, hacia la perfección, hacia lo perfecto, hacia lo que Dios tiene para nosotros, pero no en el cielo, no en la resurrección de los justos, sino ahora, ya. Y esa es la diferencia, ¿no? Después voy a hacer un video específico hablando de esto, de las distintas posturas acerca de la lucha que el cristiano tiene, ¿no? Porque desde el calvinismo o ¿cómo es? Desde desde la teología reformada clásica, se nos dice que nosotros vamos a tener que luchar toda la vida con esa naturaleza pecaminosa, con esos deseos carnales que combaten contra nuestra alma. Pero si profundizamos en la escritura, vamos a ver que hay esperanza en esta vida para vencer esa naturaleza pecaminosa por medio de la obra santificadora o santificante del Espíritu Santo de Dios. Por eso decía que esta gracia creciente o este crecimiento en gracia es el punto de largada hacia, en la gracia santificadora. Por eso la gracia creciente es una experiencia dolorosa. El doctor David L. McKenna, un prominente teólogo metodista de santidad, habla del significado literal del texto que se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16, que habla de gracia sobre gracia, ¿no? Entonces, en el sentido literal sería gracia contra gracia esa frase. Es decir, el planteo de la necesidad de la gracia de Dios para vencer nuestras contradicciones naturales, contradicciones que vienen a causa de los deseos carnales, ¿no? El crecimiento en gracia por medio del obrar del Espíritu en el contexto de la lucha
contra nuestros deseos carnales, ¿no? Y allí en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, 1 de Pedro, que habla de que aún después de haber sido librados de nuestros pecados por medio de la obra de Cristo, aún tenemos que luchar contra los deseos carnales. 2.11 dice: Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Acá Pedro nos da un spoiler de lo que es la experiencia de la gracia santificadora. Es decir, que el creyente en Cristo puede tomar esa decisión de abstenerse de los deseos carnales, ¿no? Esa lucha que decía Pablo que hay entre esa ley de los miembros y la ley del espíritu o la ley de la mente. El creyente en su crecimiento en gracia puede decidir no dejarse llevar por estos deseos carnales. Ahora, va a llegar un momento que, como dice ahí Pablo en el capítulo 7 que leímos, que la lucha va a ser tan intensa que vamos a fallar. No es que Dios falla, no. Nosotros vamos a fallar porque ese lugar de preeminencia de nuestro corazón va a seguir siendo ocupado por nosotros, por nuestros deseos, por, eh, por, por ese yo egoísta, pecaminoso, por ese viejo hombre. Por eso, en la Escritura tenemos claras demandas de santificación o purificación de nuestros corazones. Esta experiencia la demanda la Escritura. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, verso 22 dice: pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervo de Dios, esta es la gracia justificadora o regeneradora, tenéis vuestro fruto para santificación. Fíjense que dice que después de haber sido liberados del pecado, de nuestros pecados, y convertidos en siervos de Dios, es decir, que viven una vida para Dios, tenemos que buscar el fruto para santificación. Santificación significa ser apartado para Dios. Vivir en santidad implica vivir una vida apartada para Dios y al fin vida eterna. Fíjense que acá el apóstol Pablo pone la santificación como en esta vida, ¿no? Como la capacidad de poder vivir para Dios en esta vida en forma plena y después la vida eterna. Y bueno, podemos ver que la diferencia quizás entre la teología reformada que habla de la doctrina de la santificación también habla de la doctrina de la santificación como progresiva. Nosotros vemos en la Escritura que hay una progresión desde la gracia preveniente, pero no en la santificación. Y esa es una aportación muy notable que hizo Wesley como teólogo práctico, como aplicador práctico de la Escritura a la vida cristiana, en que nosotros hoy podemos experimentar a partir del bautismo con el Espíritu Santo esa victoria total y absoluta sobre el pecado. Después tenemos el texto de Santiago, capítulo 4, verso 8, que habla acerca de las personas de dos ánimos. Dice allí Santiago 4:8: purificaos los corazones los que sois de doble ánimo. Y fíjense que antes dice: vosotros los pecadores, lávense las manos. Lo voy a buscar, lo estaba diciendo de memoria, pero lo voy a buscar para que el contexto quede claro.
Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: limpiaos las manos, oh pecadores. Y después dice: y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Que habla de dos grupos. Están los pecadores y aquellos que persisten todavía en sus pecados. Ellos necesitan limpiar sus manos. Las manos habla de acciones, entonces se habla de pecados que nosotros cometemos. ¿Qué tienen que hacer los pecadores? Tienen que limpiar sus manos, es decir, que tienen que ser transformados por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y nacer de nuevo. Pero después habla de personas que son de doble ánimo. ¿Quiénes son estos de doble ánimo? Los que, por un lado, quieren agradar a Dios y viven para Dios, pero por otro lado son empujados por su vieja naturaleza hacia el pecado. Y según el contexto de la carta, estos de doble ánimo son cristianos, no son incrédulos, son cristianos. Porque el incrédulo no tiene dos ánimos. El cristiano sí puede tener dos ánimos. El incrédulo tiene un solo ánimo, hacia lo malo, hacia el pecado. El incrédulo está bajo la potestad de Satanás, no está bajo la potestad de Dios. O sea, Dios lo está llamando, empujando hacia la gracia salvadora, pero el incrédulo tiene un solo ánimo, vive para sí mismo, vive para satisfacer sus deseos. Eso lo dice bien claro el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Entonces, este de doble ánimo no es un pecador, un incrédulo, es un creyente. Entonces, ¿qué le dice a los creyentes? Le dice algo diferente que a los pecadores, a los incrédulos. A los creyentes, a los que tienen doble ánimo, a los que están luchando con la ley de su mente, como dice Pablo, y la ley de sus miembros, les dice: purificaos los corazones. Entonces, esta obra de purificación que habla la Escritura, que está concatenada con, vamos a ver ahora, el bautismo con el Espíritu Santo, sería la manifestación, la purificación de nuestra naturaleza pecaminosa sería la parte negativa de la obra de la gracia santificadora, ¿no? Que se da a través del bautismo con el Espíritu Santo. Pero también hay una parte positiva que es la perfección en el amor de Dios. Entonces, tanto esta parte de purificación de nuestra naturaleza pecaminosa como el perfeccionamiento en el amor de Dios se da por una obra concreta que es el bautismo con el Espíritu Santo. Hice un video acerca del bautismo con el Espíritu Santo, después vamos a profundizar otra vez sobre este tema y la diferencia. Quizás los de corte wesleyano de santidad tenemos en nuestro acercamiento a esta obra con quizás la mirada tradicional reformada, calvinista, que habla del bautismo del Espíritu Santo como esa obra del Espíritu que nos introduce en el cuerpo de Cristo en la regeneración. Pero si usamos una hermenéutica natural de la escritura, una hermenéutica que respete ese principio de perspicuidad de la Biblia, en la que la misma Biblia va aclarando las doctrinas que va expresando. Entonces no podemos decir que el bautismo con el Espíritu Santo es una obra que ocurre en la regeneración. Es cierto que el Espíritu en la regeneración nos introduce en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y Pablo lo engloba dentro de esa obra bautizadora del Espíritu, pero concretamente el bautismo con el Espíritu Santo es la purificación del corazón de la naturaleza pecaminosa.
Y el texto clave es Hechos 15:9, que dice, y nada discriminó entre nosotros, dice el apóstol Pedro, y ellos, o sea, Pedro acá estaba defendiendo la introducción de los gentiles a la iglesia y está comparando su experiencia que tuvo con los 120 del Pentecostés de Hechos 2 con la experiencia que vemos allí en la casa de Cornelio y su familia y amigos, donde dice Pedro que ellos recibieron de la misma manera el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Pedro que pasó en esas dos experiencias? ¿Qué es lo que une las dos experiencias? Dice Pedro ahí en Hechos 15:9, y nada discriminó entre nosotros y ellos, el Espíritu, purificando por la fe sus corazones. Otra vez, la teología reformada dice que esta purificación del corazón es el nuevo nacimiento, es decir, la purificación de nuestros pecados. Pero si lo concatenamos con la experiencia de los discípulos en los evangelios y la experiencia del libro de los Hechos, y también lo que dice el apóstol Pablo, y lo que vimos ahora hace un ratito acerca de que los creyentes son los de doble ánimo, y los de doble ánimo necesitan la purificación del corazón, no la limpieza de sus manos, es decir, la limpieza del pecado en el arrepentimiento, sino que necesitan la purificación de sus corazones. Así, en esta experiencia de la gracia santificante, por medio del bautismo con el Espíritu Santo, tal como le sucedió a los discípulos, hoy vos podés experimentar la purificación de tu corazón, de la naturaleza pecaminosa. Y otra cosa que sucedió allí también es que comenzó la obra de perfeccionamiento del corazón en amor. Dice Romanos 5:5 en la misma versión BTX, y la esperanza no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa llenura del Espíritu implica el comienzo de la perfección en el amor que habla el apóstol Juan en su carta en 1 Juan 4, a partir del verso 8 en adelante. ¿Sí? Entonces, a partir de esta experiencia definida, la gracia santificadora nos va a moldear cada vez más a la semejanza de Cristo. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas con el amor de Dios y purifica, y con el amor de Dios y a nuestro prójimo, y purifica nuestro corazón de la naturaleza pecaminosa, empezamos a vivir de una manera distinta. Podemos volver a caer, podemos perder esta experiencia de la gracia santificante, pero la podemos recuperar. Es recuperable en esta vida, pero el Espíritu Santo ya comienza a transformar de manera plena nuestros corazones de forma que nosotros anhelemos más y más de Él, de manera que nosotros nos alejemos más y más de la experiencia del pecado. Ojo, esto no quiere decir que no haya caídas o que hablemos de una impecabilidad, sino que estamos hablando de la posibilidad de estar cada vez más lejos de caer otra vez en la tentación. ¿Sí? Tengo que aclararlo porque los ataques en contra de esta visión de la santificación desde la óptica de la santidad y de las denominaciones santidad y de el wesleyanismo, hace que se contraponga con lo que dicen los cristianos reformados calvinistas, que uno lucha constantemente contra su propia naturaleza hasta que
deja su cuerpo, o en la resurrección de los justos cuando nos encontremos con el Señor, o venga el Señor a buscar a su iglesia. Vuelvo a plantear, lo que Wesley desarrolló, o sea, Wesley no lo inventó, Wesley lo desarrolló de la escritura. Y no Wesley, ya otros ya habían desarrollado de la escritura esta experiencia de la gracia santificante, esta experiencia de tener la capacidad de vivir en victoria constante cada día de nuestras vidas, cada momento, a cada instante. ¿Va a venir la tentación? Sí, pero nuestra vida va a estar en gozo permanente. ¿Esto implica que el Espíritu Santo es dado en medida? No, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no es dado en medida, sino que tiene que ver con nosotros, con esa capacidad que el Señor nos da de, aún estando Jesús en nuestras vidas, de que Él sea Rey o Señor, o esté en el centro de nuestras vidas o no. Cuando ocurre la entera santificación o el bautismo con el Espíritu Santo, nuestro yo pecaminoso se corre para que el Espíritu sea el que reine en nuestras vidas. ¿Sí? Ya el Espíritu está en, esto vuelvo a aclarar, está en la regeneración, ¿sí? Para que nadie diga, no, ustedes niegan, no. No negamos eso. Y no es una contradicción. El Espíritu está, pero nosotros no doblegamos todavía nuestra vida a esa ley que llama Pablo, que es que la genera el Espíritu Santo, que es la ley de nuestra mente, que quiere buscar a Dios, que quiere agradar a Dios, y todavía no nos doblegamos, ya que todavía está el influjo, el impulso de esa ley que está en nuestros miembros, que es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, que debe ser mortificada hasta llegar al momento en que debe morir de una vez por todas. Debemos morir a la carne y vivir en el Espíritu. Pero la diferencia se da de la visión reformada, es que eso, que creemos que la Escritura afirma que lo podemos experimentar hoy, en esta vida, en nuestra experiencia actual y no en el cielo, ¿sí? Va a haber lo que nosotros llamamos la glorificación, ¿sí? La perfección total y absoluta. Pues voy a hacer un video sobre la gracia en plenitud, estar delante de la presencia del Señor, ya sea en el cielo o en la resurrección de los muertos, de los justos, o en el momento que Cristo viene a buscar a su iglesia. Pero hoy podemos experimentar la victoria plena sobre el pecado y una vida plena en amor a través de la gracia santificante y la entera santificación o el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Bueno, espero que te haya sido de bendición. Si estás en desacuerdo, por favor, plantéamelo ahí. Plantéame los textos, plantéame las afirmaciones, lo que otros teólogos reformados han dicho acerca de este tema, de la santificación. Vamos a seguir profundizando en esto porque, bueno, es parte de lo que somos como, bueno, nosotros los que pertenecemos a iglesias de santidad, de corte wesleyano, insistimos en esta experiencia preciosa que hace que la vida del cristiano sea una vida de gozo y de victoria, ¿sí? La vida en santidad, la vida santificada, apartada para nuestro Dios. Bueno, si querés, por favor, deja un like. Si estás de acuerdo, poné tu parecer. Si no estás de acuerdo también, poné tu parecer ahí en los
en el muro de comentarios. Si tenés preguntas, déjalas ahí también, que yo las voy a estar contestando. Y si te parece, compartilo para que otros puedan ser bendecidos, si te parece que es de bendición este video. Bueno, nos vemos en otro video en este canal, tu canal Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno.